Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda presentación de la colección Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay. Como había pasado el presente, no pasa historia y Partidos presente. y Movimientos Políticos en Uruguay. Sí, que hemos dirigido con José Rila. Sin más, entonces vamos a dar lugar a la palabra de quienes van hoy a compartir sus impresiones sobre esta colección. En primer lugar, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Miraglia, junto con la encargada de dirección del Departamento de Ciencia Política, Cristina Zurbriggen, van a abrir este evento. Luego, uno de los coordinadores de cada uno de los tres volúmenes, Daniel Chaschetti en el caso del volumen dedicado a los colorados, Adolfo Garcés en el caso de el que corresponde a los blancos, y Aldo Marchesi en el volumen de las izquierdas. Muchas gracias a todos. Sin más, entonces empezamos. Carmen. Bueno, buenas tardes. Para mí es un doble honor participar en la presentación de estos trabajos académicos. Esta obra titulada, a ver si está bien, Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay, coordinada por los profesores José Rila y Jaime Jaffé, que tienen la característica de combinar en su formación y en sus trabajos académicos una perspectiva histórica y una perspectiva de la ciencia política. Y además acompañados por otros investigadores y académicos destacados en el Uruguay, ¿no? ¿Por qué digo yo que es un doble honor? En primer lugar, para la facultad y como consecuencia para mí que represento a la facultad, una parte de nuestros cometidos es publicitar nuestro conocimiento acumulado, ¿tá? Y esta obra lo plantea de esta manera y es una forma de publicitar lo que investigamos. La segunda es que, como dijo Jaime, esta obra nace del Instituto de Ciencia Política, que es la unidad académica a la que yo pertenezco. Entonces, ahí mi doble gusto de estar acá en la presentación de esta obra. Bueno, quiero hacer algunas apreciaciones o comentarios breves. Son 4, muy breves, que tiene que ver con, en primer lugar, la importancia temática, ¿sí? Para la historia y para la ciencia política, el tratamiento de los partidos políticos nacionales. Cada uno de los tomos, ¿sí? Trata a uno de los partidos políticos que formaron de diferente manera la dinámica política nacional y hoy la siguen formando, generando identidades ciudadanas que están muy arraigadas y que continúan incorporando a nuevas generaciones. La segunda apreciación, que en parte parte la planteó Jaime, tiene que ver con que cada tomo trata a una colectividad política organizado por los mismos ejes temáticos. Sin embargo, la forma de organización interna es distinta, ¿sí? Pese a que respeta los ejes temáticos. Hay artículos que son trabajados colectivamente y otros de manera individual. Y eso da un perfil particular y hace que cada tomo efectivamente sea una unidad en sí misma, ¿no? Más allá de las características particulares. El tercer aspecto, que sí lo comentó Jaime y yo lo quería destacar, tiene que ver que la mayoría, una proporción muy importante de los investigadores son investigadores del Instituto de Ciencia Política. Son investigadores, aparte del Instituto, en su mayoría, de otros servicios y unidades de la Universidad de la República, ¿no? Por supuesto que hay externos, ¿sí? Pero el gran cuerpo de responsables de los artículos o los capítulos son de la Universidad de la República. Y esta amplia participación en la interpretación de la historia y la dinámica partidaria nacional, a mi entender, muestra el pluralismo de la universidad
de la República y los esfuerzos de colaboración interinstitucional que hace la universidad en su conjunto a su interior y con otras entidades académicas del país, ¿no? Quiero decir que a nivel de la Universidad de la República, digo, hoy se expresa a través del Instituto de Ciencia Política, con otras unidades que se especializan en estos temas en otros servicios universitarios o en otras universidades. Pero quiero decir que este esfuerzo interinstitucional sobre esta temática no solamente se concentra en esta publicación, sino que tenemos iniciativas de esta naturaleza, como es la maestría en Historia Política, que también es un esfuerzo interinstitucional de la Universidad de la República. Como último, me gustaría hacer un comentario, no soy especialista en este tema, sobre algunas ausencias que encontré, ¿sí? Que identifiqué, sobre todo de referentes políticos nacionales en la sección de semblanzas, ¿sí? En este marco no encontré referencias a algunas figuras políticas nacionales que, si bien son polémicas o han sido polémicas, han tenido incidencia en la vida partidaria nacional, como ha sido Benito Nardone y como ha sido Juan María Bordaberry, ¿sí? Son ausencias, no sé por qué, pero cuando iba leyendo y mirando las diferentes secciones encontré esto. Para cerrar mi breve intervención, me gustaría plantear, en tiempos actuales, en tiempos como los que estamos viviendo, en que escuchamos con bastante frecuencia críticas a la UDELAR, ¿sí? Quiero reivindicar una vez más el pluralismo de la Universidad de la República en general, de la Facultad de Ciencias Sociales en particular y del Instituto de Ciencia Política, ese pluralismo que se manifiesta en esta publicación. Así que van mis felicitaciones y por esta y por futuras publicaciones como esta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer hoy poder presentar este libro, y sobre todo por los coordinadores, ¿no? Porque Pepe fue uno de mis primeros profesores en el IPA, así que digo, y también Jaime, o sea, también compañero, sí, profesor mío en el IPA, y compañero mío en el IPA y también colega, ¿no? Entonces, bueno, quiero felicitarlos, ¿no? por esta colección, sobre todo por la gran contribución que están haciendo a la historiografía uruguaya y también a la ciencia política. ¿Y en qué sentido lo estoy planteando? A mí lo que me pareció más interesante de todo el libro es esa construcción que hacen de los partidos políticos y sobre todo el rol que tuvieron los movimientos sociales, ¿no? Y esto me parece que es la gran contribución del libro, porque quizás van más allá de la forma dominante como se han analizado los partidos políticos, régimen político, sistema electoral, elecciones, ¿no? Comportamiento electoral, opinión pública, y van retomando esa interacción, ¿no? de cómo nutrieron los diferentes movimientos en diferentes etapas de la historia, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el MLN, el ruralismo. Entonces hacen esa interacción y también cómo se van construyendo culturalmente los partidos políticos y vinculado a la sociedad no uruguaya. Entonces eso me parece que es una gran contribución a la historiografía, pero también a la futura enseñanza de los partidos políticos en la carrera de ciencia política y en los 3 sistemas nacional 1, 2 y 3, que pueden generar esa más interacción entre esta dimensión más cultural y social. Pero también me parece interesante el tema de los liderazgos, ¿no? Porque en todo proceso de cambio y transformación de una sociedad hay líderes y hay ideas. Entonces, cómo en cada uno de los libros van tomando, ¿no? El liderazgo primero del vallismo, pero también de Wilson, de Jorge Valle, y todos esos modelos de desarrollo desde más liberales a más socialdemócratas, a más esas visiones más desarrollistas que tuvo Wilson. Entonces me parece muy interesante ese rescate de los partidos políticos en esas articulaciones sociales y culturales, y qué modelos de desarrollo y de ideas había detrás de cada uno de estos grandes líderes.
y también, bueno, las semblanzas personales, que me parece me parece muy interesante cómo esa organización del libro, me parece muy interesante cómo se mantiene en los 3 tomos, ¿no? La trayectoria histórica, los nudos problemáticos que hay en cada etapa histórica y en cada una de las, y también el rol de los líderes y las semblanzas personales. O sea, me pareció muy interesante. No llegué a leer totalmente los 3, pero sí me motivaron a seguir leyendo. Y también, bueno, tenía más unas preguntas, ¿por qué? O más bien una pregunta, ¿cómo fue la elección que hicieron ustedes sobre las semblanzas personales? Que deben haber sido muy difícil, que quizás dejaron de lado, ¿no? O algunos otros líderes interesantes en el desarrollo histórico, pero bueno, para mí es una gran felicitación y me parece que esa construcción de los partidos a partir de los movimientos sociales, de las ideas, de la cultura, me parece que para mí es un gran aporte al estudio de los partidos políticos en Uruguay. Así que los felicito a los coordinadores y a todos los escritores y participantes, que son muchos, del instituto y de otras facultades también. Lo primero es agradecer de vuelta, agradecerle en primer lugar, ¿no? a Pepe Rila y a Jaime Jafé, que hayan confiado en nosotros, en Gabriel Bukele y en mí, para coordinar el tomo de los blancos. También agradecerle a Gabriel. Conozco a Gabriel Bukele hace muchísimos años, de los tiempos del liceo, pero nunca había trabajado con él. Fue un placer trabajar hombro con hombro. Y también agradecerle a la cantidad de colegas, y no solo colegas del instituto, como se decía acá, colegas de otras unidades de investigación, de otras partes, de la Católica o de la Universidad de Montevideo, y también a quienes no son colegas, a políticos que también aportaron sus textos, en algunos casos semblanzas. Yo digo, es una de las partes quizás más divertidas, más entretenidas y más aleccionadoras de cada uno de estos tomos, ¿no? Las semblanzas de los distintos personajes, aunque desde luego, ¿no? Quedaron quizás muchos buenos nombres por el camino. Entonces, bueno, agradecerle a toda la gente que trabajó en el armado de los tomos, en particular, en este caso, del tomo sobre el Partido Nacional. Quiero además decirlo porque ellos no lo van a decir nunca, entonces lo tenemos que decir nosotros. Yo quiero decir públicamente lo que fue el trabajo de Pepe y de Jaime. Pepe y Jaime trabajaron durante, no sé, capaz que exagero un poco, 4 años, desde que se empezó a soñar con esta colección. Trabajaron muchísimo, ¿no? Primero pensando cuál era la estructura, la mejor estructura posible. Después, bueno, organizando el equipo, después ayudándonos a cada uno de nosotros, los coordinadores de los volúmenes, a imaginar a quiénes podíamos invitar para cubrir los distintos temas, ayudándonos, en el caso, por ejemplo, del tomo blancos, a identificar qué semblanzas podían valer la pena, qué temas valía la pena incorporar, y después todo lo que trabajaron. Obviamente, la cronología, también discutiendo con nosotros la cronología, que siempre es un enorme desafío. Y después leyendo y releyendo y volviendo a leer todas y cada una de las líneas, de los renglones de cada uno de los volúmenes, ¿no? Trabajaron muchísimo, con enorme paciencia y con enorme seriedad, cosa que ya los que los conocemos ya lo sabíamos, pero bueno, alguien lo tiene que decir. Gracias. Fue un gran esfuerzo, ¿no? Todo este trabajo, el de ellos y creo que el de todo el mundo, fue un gran esfuerzo. Yo creo que valió mucho la pena. Voy a decir 2 cosas muy rápidas sobre esto. Creo que valía la pena hacer una colección de este tipo, que siguen. Faltaban libros sobre partidos políticos, hay muchos sobre fracciones y movimientos, pero ¿no? Faltaban libros más con una mirada más panorámica, y sobre todo creo que para mí lo más interesante de toda la colección, y también
creo que del libro del Partido Nacional, es que en todos los casos no hay fastidio. No hay fastidio. Y es raro que no haya fastidio con los partidos políticos viniendo del lado nuestro, del lado universitario. Cuando uno empieza a leer la historia del Uruguay, arranquen donde quieran, ¿no? Pero de 1830 para adelante, si quieren, y predomina el fastidio, predominan los enojos, predominan las broncas, predominan los reproches, predominan en el siglo XIX los intentos de exclusión, ¿no? Del lado del mundo universitario, de lo que antes se llamaba el mundo doctoral, hacia el lado de los partidos. Si te venís al siglo XX, yo qué sé, la generación del 45, por poner un ejemplo, ¿no? Otro momento de enojo. Y acá no hay enojo, yo creo que acá hay un mundo universitario que mira con respeto y hasta con cariño, diría yo, variable según los casos, a los partidos políticos, actores centrales del sistema. Sobre el tomo blanco, solo quiero decir que si toda la colección tiene una estrategia plural y coral, capaz que en el tomo sobre los blancos esto se llevó, ¿no? Se elevó a la N, ¿no? Hay más de, no sé, 25 autores participando en el tomo blanco. Está desde Pablo da Silveira escribiendo sobre Berro, ministro del gobierno, hasta egresado de la maestría de Historia Política. Hay un panorama muy plural de autores y de miradas. Hay hasta veces sobre un mismo asunto, por ejemplo, el asunto nada más ni nada menos que Wilson Ferreira y el wilsonismo, hay hasta dos miradas distintas que conviven en el libro. Entonces, probablemente sea el libro más coral, el libro quizás más diverso y probablemente más contradictorio, porque los que lo lean verán que hay miradas distintas sobre los mismos procesos o sobre los mismos personajes. Y yo creo que ahí está uno de los valores del tomo, que es, pónganle invitar a pensar. Les propongo 3 cosas sobre las que vale la pena pensar después de leer el libro sobre los blancos, ¿no? Una, hiperpolémica, ¿no? Los blancos, la democracia y el autoritarismo. Tremendo asunto, interesantísimo. Daniel Corvo, en la contribución que hace en este tomo, nos presenta un resumen de su tesis de doctorado, que es sobre la contribución del Partido Nacional a la construcción de la democracia, tema que durante mucho tiempo soslayó, creo yo, la historiografía, y creo que entre la historia política y la ciencia política últimamente se ha mirado desde otra perspectiva. Pero al mismo tiempo, ese Partido Nacional que tiene tanto que ver con la construcción de la democracia a principios del siglo XX, es un Partido Nacional que tiene sectores que apoyan, ¿no?, notoriamente el herrerismo, que apoya el golpe de marzo del 33. Entonces, el tema de la relación de los blancos con las instituciones políticas es un tema polémico, y el libro lo levanta. Segundo tema interesantísimo para mí, el vínculo entre tradición y modernidad en el Partido Nacional. Los blancos, el partido de los fogones, de las guitarras, ¿no?, de las cabalgatas, de las emociones, la divisa sentida de un modo muy especial, es al mismo tiempo un partido que desde el 85 para acá, como argumentamos en un texto con el Chasque, es un partido que se modernizó mucho. Hizo enormes esfuerzos por modernizarse. En buena medida, digamos, el suceso actual, ¿no?, tiene que ver, el éxito actual del Partido Nacional, tiene que ver no solo con lo que decía antes, no solo con la divisa, la emoción, la guitarra y el corazón, tiene que ver con eso, ¿no?, con los enormes esfuerzos por modernizarse, la creación de los centros de estudio, mejorar los vínculos con el mundo universitario, cambiar la Carta de Principios, y demás. Y el tercer punto que me parece interesante, que sobre esto ensayamos un poco con Gerardo, esta cosa de la identidad blanca, ¿no?
el Partido del Llano, por un lado, ¿no? Más tiempo en la oposición que en el gobierno, muchísimo más tiempo. Y la pregunta de cómo esto afecta al Partido Nacional, su identidad, su manera de ser. Y por otro lado, el partido del cogobierno, ¿no? Es un partido que está en el llano, pero que cogobierna en muchísimas oportunidades. Y bueno, y ese también es un lindo tema para pensar, o para seguir pensando la historia de los blancos. Les propuse 3 asuntos simplemente para invitarlos, para provocarles la lectura, porque, nada, creo que vale la pena. Che, gracias por la paciencia. Gracias a Pepe y a Jaime por pensar en mí a la hora de conformar estos equipos de trabajos que durante 4 años nos pusimos el objetivo de escribir estos 3 tomos. Hay un cuarto que viene para el año que viene, pero que no es sobre partidos, sino que es sobre temas del sistema de partidos. Como politólogo, el reto de trabajar con historiadores es un reto fascinante. Yo pertenezco a una generación de ciencia política en la cual fuimos fuertemente marcados por la historia política, ¿no? Pasábamos horas y horas en la Biblioteca Nacional revisando diarios, buscando fuentes. En cierto modo nos transmitieron, digamos, el oficio de historiar temas, ¿no? Y bueno, haber formado este equipo con Daniel y con Felipe, los 3 somos politólogos, pero Felipe además es profesor de historia, fue fabuloso. Es la primera vez que trabajaba con Felipe y la verdad que fue fantástico, es una máquina de trabajo y nos arrastró a Buquet y a mí. Lo segundo es que, bueno, nuestra generación de ciencia política también fue marcada fuertemente por el aprecio, no sé si llamarle amor, pero aprecio a los partidos, ¿no? Y digamos que textos como el de Romeo Pérez, Caetano y Rila sobre la partidocracia, o libros como Los partidos políticos de Pibel Devoto eran nuestras obras de cabecera, ¿no? Y eso fue trascendente para posicionarnos, ¿no? frente a estos actores, ¿no? Cuando comencé a ir a congresos internacionales me empecé a descubrir que había otros politólogos de otras academias que en verdad desconfiaban de los partidos, ¿no? Y eso me parecía extraño, raro, pero claro, tenían otra formación, otra visión, tal vez más parecida a la que aludía Fito, de sospecha, de no confianza, ¿no? Entonces para mí personalmente hacer esto fue fantástico, fue de las experiencias más lindas que me han tocado vivir como académico. Lo segundo que quería decir, el Partido Colorado. Para mí, trabajar sobre la historia del Partido Colorado y sobre el Partido Colorado como objeto de estudio fue fantástico, porque creo que es el partido más interesante de todos. ¿Por qué digo esto? Porque es el que más tiempo estuvo gobernando este país, es el que marcó épocas, marcó momentos, y bueno, frente a ese tipo de dilemas nos encontramos todo el tiempo. ¿Cómo separar al Partido Colorado de la historia del país, ¿no? ¿Cómo separar al Partido Colorado de la historia del Estado? Ese fue un desafío muy fuerte. Y además, ¿cómo pudo ser que un partido que fue prácticamente hegemónico en buena parte de la historia termina transformándose en un partido en crisis, con un bajo electorado y con unos enormes interrogantes de futuro? Entonces, en cierta forma, nuestra, digamos, historización o nuestro relato histórico sobre el Partido Colorado, busca aportar pistas sobre los cambios, ¿no? Yo diría que hay
que pensando en el siglo XX hay un partido colorado hasta la llegada de Pacheco y hay otro muy distinto después. Es decir, hasta la llegada de Pacheco el Partido Colorado era la centroizquierda del Uruguay. Por más que adentro había una fracción de derecha, ¿no? Pero la fracción predominante casi siempre fue de centroizquierda. Sus programas, sus plataformas, sus políticas eran políticas progresistas. Y luego de Pacheco y el golpe de Estado, bueno, el Partido Colorado mudó, cambió. Creo que eso tiene que ver con la aparición del Frente Amplio y eso, en cierto modo, para mí explica la incomodidad posterior. Cuando digo incomodidad me refiero a la dificultad para encontrar un lugar en la competencia predominante del sistema de partidos, que es una competencia izquierda-derecha. Sobre el libro concreto, yo diría que bueno, que en realidad hay que agradecer a todos los colegas que participaron. Fue un placer, un gusto. El libro está organizado en 4 partes, ya se ha dicho hasta el cansancio. Un primer gran capítulo, que es esta historia escrita a 6 manos con Bouquet y Monestier. Luego una segunda sección de problemas, ahí hay temas interesantísimos, como por ejemplo el Partido Colorado y la política internacional, el Partido Colorado y la laicidad. Acá está Carolina, hizo un capítulo fantástico. El Partido Colorado y el Estado, el Partido Colorado y las asambleas. Por ahí anda Alonso, Eduardo, no lo veo ahora de acá, pero allá está. El tema de su tesis doctoral. Y bueno, y varios temas más. Luego tenemos la tercera parte, que es la más politológica, a mi juicio, porque bueno, estudia fracciones, corrientes internas, liderazgos, y ahí hay algunas perlitas fantásticas. No quiero destacar unas sobre otras, pero recomiendo fervientemente leer el Sanguinetti versus Valle de Gustavo de Armas, que es muy provocador, pero bueno, ahí aparece el pachequismo, la 14 y la 15, estoy yendo para atrás, ¿no? El primer vallismo, el terrismo, en el siglo XIX, bueno, el colectivismo, los conservadores colorados, los colorados principistas, cosas escritas por Castiglia, por Pablo Ferreira, por Matías Rodríguez, gente fantástica que hizo yo diría que muchos de ellos han brindado el corazón de sus tesis de maestría, el corazón de sus tesis de doctorado. Por eso este libro esta colección es tan rica, ¿no? Porque yo creo que como que se viene a ofrecer acá lo mejor que ha logrado cada investigador, de verdad. Y bueno, y finalmente esas semblanzas, ¿no? Tan desafiantes. A mí me tocó escribir la de Julio María Sanguinetti y la verdad que no lo hice en un rato, me llevó bastante y algunos diálogos con Pepe Rila, pero bueno, ahí dejamos afuera, obviamente, Bordaberry estaba al principio, pero no entraban todos, estaba también Máximo Santos, que para mí, yo hasta el último momento defendí que tendría que estar Máximo Santos, pero bueno, algunos tenían que quedar afuera, pero bueno, digamos que las semblanzas son como perlitas, ¿no? Que se pueden leer de manera independiente, son pocas páginas, y el autor está desafiado a presentar, digamos, lo más relevante de ese personaje, ¿no? Y bueno, y allí tuvimos la posibilidad de contar con algunas participaciones que nosotros creíamos relevantes, ¿no? Como la de Marta Canesa o la de Luis Hierro, ¿no? Que le daban también mucha legitimidad al volumen, ¿no? Así que diría que bueno, estoy muy conforme con el tomo Colorados. Creo que está en el mismo nivel que los otros libros y por tanto, bueno, los invito a comprarlos. Yo creo que hay que comprar los 3 libros y bueno, eso. Gracias por la atención.
En el mismo tono que Fito y Daniel, agradecer a Jaime y Pepe por la invitación a ser parte de este proyecto, donde efectivamente con Gerardo y Vania trabajamos de una manera muy colectiva. Y fue un desafío en tanto... No quiero hacer comparaciones con los otros tomos, pero es cierto que el tomo Izquierdas tiene un desafío específico, que es no pensar un objeto, no hay un partido. El tomo Izquierdas tal vez es una diferencia en relación a los otros tomos. Los otros tomos tienen una cuestión específica, que es, bueno, pensar en la historia del Partido Blanco y el Partido Colorado, más allá de que por momentos en la historia hayan estado separados, fraccionados, etcétera, pero hay un objeto. En el caso de Izquierdas de alguna forma implicó pensar ese objeto de estudio, en tanto tal, ¿no? Y eso fue un asunto que nos llevó un tiempo y realmente creo que quedamos muy conformes con el resultado. Nosotros lo definimos en la introducción como un esfuerzo de síntesis y redefinición de un campo de estudio sobre las izquierdas. En alguna forma lo que buscamos fue primero retomar todo lo que se ha venido escribiendo en los últimos 20, 30 años en el campo académico sobre las izquierdas y de alguna forma a partir de eso desarrollar un esfuerzo de síntesis y poner ciertos temas en la agenda. Como en los otros tomos, es un esfuerzo colectivo que va más allá de nosotros tres. Nosotros tres trabajamos en 2 secciones, me parece que es la primera y la tercera, un poco en la lógica que venimos hablando, la de una suerte de historia más política y más cronológica y después la de los problemas. En los otros 2 secciones participan una inmensidad de colaboradores. En general los colaboradores son cientistas sociales. No es un tema de empatía, digamos, como decía Fito, recién mencionaba un término que no, fastidio o no fastidio, pero sí creo que el libro tiene un perfil, una instancia crítica, digamos, en relación al objeto, y eso fue una opción. De hecho, creo que hay un solo caso donde hay actores políticos estrictos, después en su mayoría tendría que repasar, pero en general son investigadores que han trabajado estos temas y creo que el libro también da cuenta de eso, de un conjunto de estudios que se vienen desarrollando en los últimos 20, 30 años bajo diferentes etiquetas, bajo diferentes marcos conceptuales académicos que dan cuenta de la reflexión sobre la izquierda. En el libro hay historiadores que han trabajado la historia reciente, y para esos historiadores muchas veces el esfuerzo fue pensar algunos asuntos que siempre se asociaban a la izquierda de los 60 y en adelante, pensarlos en una forma más amplia, ¿no? Para poner un ejemplo típico, vivimos hablando de reforma y revolución como un dilema central de la izquierda de los 60 y en realidad es un dilema central de la izquierda en el siglo XX. Entonces, ese esfuerzo fue muy interesante. También hay historiadores de la primera mitad del siglo que han contribuido mucho a pensar cómo conceptualizamos la izquierda a lo largo del siglo. También hay historiadores que hacen historia social, que hacen historia intelectual, que hacen historia de la cultura. Hay algunos cientistas políticos también, pero hay un diálogo bastante interdisciplinario, plural. Y también en esto de las izquierdas me parece que hicimos un esfuerzo que también de alguna forma lo reivindicamos como programa de investigación, en el sentido de plantear un universo, un repertorio de ideas acerca de lo que es izquierda bastante amplio. Nosotros usamos el término plural, insistimos en la idea de izquierdas, en tanto pluralidad, pero en la sección donde trabajamos lo que serían las diferentes tradiciones dentro de las izquierdas, ustedes van a encontrar desde el feminismo, a la izquierda cristiana, al cooperativismo, a la tradición comunista, a la tradición socialista. Me refiero a un conjunto de visiones sobre lo que fue considerado izquierda en el siglo XX. Y lo que fue considerado izquierda en el siglo XX, va en el siglo XXI también, ¿no? Pero no remite a categorías impuestas por nosotros, sino a actores que a través de esas nociones, tuvimos un debate bastante interesante sobre si el feminismo se podría incorporar como una tradición de izquierda o no, y lo que discutíamos era, bueno, aquellas feministas que se consideraban de izquierda y que definían su feminismo en relación a la izquierda tenían que estar incluidas como una tradición, ¿no?
Y me parece que eso es un aporte rico en el libro, de que amplía mucho el horizonte de lo que tradicionalmente está asociado con la izquierda más política e institucional. Digamos, anarquistas, comunistas, socialistas. Entonces, en ese sentido creo que el libro avanza bastante en plantear un mapa de las izquierdas en el siglo XX, y de alguna forma también tiene una diferencia con los otros dos tomos, que es que trabajamos sobre ideas, y esas ideas nos permiten jugar sobre los partidos de una forma más flexible. De hecho, el vallismo es parte del repertorio de lo que nosotros pensamos como izquierdas. El vallismo en tanto sectores, algunos sectores vallistas dentro del Partido Colorado, y el vallismo en tanto sectores que se apartan y conforman el Frente Amplio. Lo mismo podemos decir de ciertas tradiciones dentro del Partido Nacional. Gran parte de la reflexión inicial sobre lo que se llama izquierda nacional en Uruguay, que es muy diferente a la reflexión sobre la izquierda nacional en Argentina, viene de Quijano y cierta tradición que tiene que ver con el Partido Nacional. Entonces, cuando pensamos en izquierdas, abarcamos un marco bastante amplio que incluye nos permite jugar en los partidos políticos de una forma más flexible. El tercer punto me parece interesante, y esto ya es más polémico, no me quiero meter en la polémica, pero es inevitable pensar este asunto cuando estudiamos las izquierdas, que es el tema de la llamada partidocracia. La izquierda, en el sentido más institucional y como un factor, como un actor central en el sistema de partidos, es algo relativamente nuevo en la historia del Uruguay. Digamos, es algo que se da a partir de la construcción del Frente Amplio y en realidad tal vez a partir de los 80, digamos, esta idea de un partido con cierta centralidad dentro del sistema de partidos, que articula las relaciones con lo social de una forma muy preponderante, ¿no? De alguna forma, pensar las izquierdas en el siglo XX también pone en cuestión o suspende un poco la pregunta sobre el carácter partidocrático de la democracia uruguaya. Nosotros vemos en las experiencias de estas izquierdas posicionamientos marginales en el sistema de partidos que no necesariamente devenían en posicionamientos partidos en la vida política uruguaya, ¿no? Durante la primera mitad hasta la década de los 60, estas izquierdas fueron influyentes en la vida política del país, aunque no fueran influyentes en el sistema de partidos. Y luego, cuando empezaron a ser más influyentes en el sistema de partidos, también eso fue posible por un diálogo con lo social que se mantuvo, y que en realidad está el 71, la creación del Frente Amplio, pero la propia dictadura implica una ruptura de la estructura política, y hay un renacimiento del diálogo entre lo social y lo político en la izquierda en los 80 que ayuda a recomponer esa izquierda. Hay una crisis en el 89 con la fractura del Frente Amplio, y en los 90 también hay una... O sea, todo el tema del diálogo entre lo social y lo político institucional, partidario, es algo que nos parece central y que de alguna forma, por lo menos desde la mirada de la historia de las izquierdas, hace poner, por lo menos en suspenso, el fuerte peso de los partidos, ¿no? Hay momentos donde la sociedad, en todo caso la clave fue que los partidos pudieron vincularse con lo social para reformularse, para revivir. Y esto en la izquierda es algo que, digamos, el caso de la izquierda lo muestra muy claramente. No quiero aburrirlos más. Un asunto que me parece que es un capítulo, una sección que tiene que es bastante fermental, que es esta de los problemas. Me parece que en todos los tomos es una sección que permite ir de fondo a meterse en asuntos claves de la historia del Uruguay del siglo XX y del siglo XXI. En este caso nosotros trabajamos la relación entre izquierda y algunas categorías, la relación entre izquierda y nación, la relación entre izquierda y pueblo, la relación entre izquierda y democracia, y simplemente algunos titulares. La tensión entre nacionalismo e internacionalismo es un elemento clave en la historia de la izquierda del siglo XX, y en realidad la argumentación que encontramos vemos que no es tan así como siempre nuestro sentido común ha interpretado, que las izquierdas se devinieron en nacionalistas en la segunda mitad del siglo. En realidad este conflicto es parte de la propia constitución de las izquierdas durante el siglo. La noción de pueblo es muy interesante, rastrear cómo el significado de
de lo que constituye lo popular va cambiando y desde, digamos, a lo largo del siglo XX y en la experiencia progresista. Y por último, esta discusión sobre democracia, que no la quería dejar pasar porque realmente las izquierdas han sido consideradas como... Hay debates públicos muy fuertes acerca de la relación problemática entre izquierda y democracia. Y lo que vemos en el caso uruguayo es que, si bien hay debates globales acerca de lo que es la democracia en el siglo XX e incluso en el siglo XXI, que son extremadamente problemáticos y sectores de las izquierdas apoyaron experiencias autoritarias en diferentes partes del mundo, incluso otras la criticaron también, eso es un campo bastante diverso que también es interesante recuperar en su pluralidad. En el caso uruguayo, las izquierdas participaron en los procesos de democratización social y política en los momentos claves de las construcciones de esos procesos de democratización social y política, ¿no? Realmente eso parece bastante evidente y difícil de discutir. Por último, ya termino, arriesgamos algunas hipótesis sobre la... Y esto fue lo pensamos mucho, si teníamos que llegar hasta la derrota electoral del Frente Amplio, si no estábamos muy cercanos. También teníamos cómo evaluar la experiencia del Frente Amplio, y esto un poco tiene bastante que ver con lo que dice Daniel sobre el Partido Colorado, esta relación entre Estado y partido, y cómo esos juegos implican pensar el partido, pensar el Estado, pensar la relación entre ambos. Pero planteamos algunas hipótesis, algunas ideas mínimas sobre la experiencia de gobierno del Frente Amplio y los motivos de su derrota, que simplemente es una contribución a un debate más público que suponemos que se irá dando en los próximos años. Y bueno, los invito a leerlo y espero que lo disfruten. Nada más.